Hola muchachos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar con nuestra temática de seguir con los temas, explicándolos por medio de un video. Comenzamos. Gracias. Bueno, como ya lo habíamos visto, el fin de los imperios, que fue la división del otomano y el austrohúngaro. Se dio una conferencia al término de la guerra de la Primera Guerra Mundial. Se da una conferencia en donde no se le toma en cuenta a Alemania. Inglaterra, Francia y Estados Unidos se reúnen en París el año de 1919. En esta conferencia se deciden 14 puntos. No está invitado a Alemania, que quede claro. Alemania no, porque fue el que destruyó todo en la Primera Guerra Mundial. Ahora, en esta conferencia se ponen acuerdos de paz abiertos sin secretos o alianzas, reducción de armamento y limitar el reparto colonial. Lo primero fue la creación de las sociedades de las naciones y su objetivo era garantizar el arbitraje amistoso y desarme. Continuamos con lo que fue el Tratado de Versalles, que es cuando ya se le invita a Alemania a afirmar que él había ocasionado lo de la guerra, en donde él debía de pagar los daños que se hicieron a las naciones vencedoras. También tenía que reducir su ejército, reducir su marina, su fuerza aérea, la artillería pesada y los tanques. También tenía que ceder parte de sus colonias que serían controladas. Siguieron otro tipo de tratados que regularon a otras potencias vencidas y se les quitó parte del territorio y el resultado fue la desaparición de los imperios. ¿Qué consecuencias dio? Se crearon nuevos estados, surgieron nuevos países, se separaron las naciones, nueva división política. El reparto de Medio Oriente. Ok, además de buscar el desarme de Alemania, el tratado buscó reducir el Imperio Otomano. Inglaterra había contado con países nacionalistas árabes prometiéndoles que los iba a ayudar y para eso era para debilitar el Imperio Otomano y favoreció los movimientos que buscaron la independencia, pero al final la guerra, Inglaterra, pues como era un país vencedor, se olvidó de todos sus acuerdos, así como Francia, e ignoraron y se olvidaron de estos países que primeramente los apoyaron. Ok, los países europeos habían quedado devastados, exterminados. Todas sus ciudades pues fueron tomadas por Alemania, fueron golpeadas muy fuertemente, este, pasaron muchas situaciones. Resulta ser, muchachos, que habían millones de muertos, ciudades y pueblos arrasados, especialmente Francia y Bélgica. Hubo mucho desempleo y faltaron muchos alimentos. La gente estaba padeciendo mucho lo de esta guerra. Entonces, aquí podemos ver que la economía de la estaba en quiebra. Francia fue el más perjudicado por los préstamos bancarios estadounidenses. Alemania, aparte de humillada, redujo su armamento, pagó los impuestos, no perdió su sistema de transporte ni su industria. Y Estados Unidos no sufrió daños en su territorio. Alemania realmente no sufrió muchos daños porque él fue el que atacó, ¿sí? Él quería atacar. Entonces se negó a tener obligaciones con Europa para conservar su autonomía. Se recuperó y marcó el inicio de la independencia económica y política de Europa. Para poder balancear el poder, se solicitó siempre de la ayuda de Estados Unidos de América, que era muy necesaria y se volvió como una especie de árbitro. La presencia estadounidense en América Latina. Bueno, muchos países apoyaron a Estados Unidos y Europa rompiendo relaciones diplomáticas con Alemania, Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. El presidente Wilson se preocupó por la inestabilidad política de las naciones caribeñas e intervino militarmente para asegurar su influencia y desarrollo de sus inversiones petroleras y agrícolas. O sea, que Estados Unidos no era el que producían las naciones que estaban en el centro y sur de América. Eran los que ayudaban y proporcionaban lo que era la materia prima para que Estados Unidos vendiera a Europa.
Los países del Caribe fueron intervenidos como República Dominicana, Panamá, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Estos países producían materias primas para abastecer la producción industrial de Estados Unidos y los lazos comerciales se cambiaron por mercancías producidas internamente, lo que inició la industrialización en América. La República de Weimar. En Alemania en 1919 hasta 1933 se dio un régimen político como Weimar. Este dirigió al país en circunstancias difíciles, trató de superar la crisis política y los problemas económicos. Su fundamento estaba asentado en la Constitución que reconocía los derechos políticos y sociales y otorgaba los poderes al presidente. El gobierno sufrió atentados de grupos nacionalistas. La reconstrucción alemana fue difícil, con protestas, con préstamos, para tratar de reactivar su pago y su economía. Sus reservas imposibilitaron la reactivación económica e imprimieron grandes cantidades de billetes sin tener un respaldo económico. No había oro y dejó de tener valor, y en 1920 se genera la primera crisis económica. Entonces es cuando se da la Gran Depresión. Europa se recuperaba y Estados Unidos tenía un gran auge económico. Los años 20, ahí se derrochó, había consumo de productos, automóviles, prendas, rascacielos, el radio fue un objeto doméstico habitual, se desarrolló mucho mercado interno, o sea, tuvo grandes ganancias. Lo que pasa es que aquí daban muy buenos salarios y todo. Y las grandes empresas aumentaron sus ganancias, buscaban socios y vendían acciones, obtenían utilidades. Nace la bolsa de valores. Y en 1929 muchas industrias dejaron de vender. Entran en crisis, los bancos cierran, todo se paraliza, hay desempleo y los granjeros pierden sus tierras. ¿Por qué? No ganan lo suficiente para sobrevivir. Las personas perdieron las casas, no podían pagar los créditos, los países europeos dejaron de pagar los préstamos. Causaron una gran crisis económica mundial llamada la Gran Depresión. O sea, primero fue un gran auge económico el que tuvo Estados Unidos y luego la bolsa del Wall Street cayó y eso es lo que causa una crisis económica. O sea, ya Estados Unidos no tenía con qué pagar porque también el continente europeo o los países que estuvieron en la Primera Guerra Mundial no le pudieron pagar. Esta Gran Depresión, las que sufrieron fueron realmente las clases medias. Y en Alemania se deterioró la República de Weimar. Me despido. Hasta luego. Bye.